tal? Mi nombre es Abraham Rafael Martínez Pérez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Mi número de control es 18 21 11 14 y soy del grupo quinto Y. Gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, método y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía la forma natural sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso, pero no es capaz de prohibir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control se caracteriza de proceso como la media o variación. Consiste en valores gráficos en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, LSI, y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediaciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se muestran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo, monitoreo refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elabora las siguientes gráficas. Número 1. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Número 2. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Número 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días.
elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a hacer la primera gráfica. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a abrir Minitab. Aquí tenemos nuestra columna para días, para muestras y onzas. Tenemos 5 muestras por día por 30 días, lo cual equivale a 150 datos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control. Vamos a ir a variables, gráficas de variables por subgrupos, y vamos a ver qué nos está pidiendo. Gráfica de rachas, ok. Vamos a ir a estadística. Ok. Vamos a ir a herramientas de calidad y vamos a seleccionar aquí donde dice Run Chart. Okay. Aquí yo ya lo había hecho, pero vamos a seleccionar en la columna onzas el tamaño del subgrupo, va a ser 5, y vamos a darle opciones. Vamos a darle OK, y aquí nos aparece nuestra gráfica. Yo le puse llenado de refrescos para identificarlo, pero pues aquí no aparece ningún punto rojo que nos pueda indicar que sea un proceso no estable. Nos aparece nuestro número de medianas corridas, aquí tenemos nuestro valor P, .995, y .005 milésimas. Aquí tenemos nuestras onzas, los indicadores de las onzas, donde sigue un patrón casi estable. Vamos a hacer otra gráfica, otra corrida. Estadística, Quadritools. Vamos a hacerlo con un subgrupo de 1. Y aquí nos aparece cada refresco, nuestros 150 puntos. Okay. Ahora vamos a ver nuestra gráfica 2. Nos pide gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Ok, entonces vamos a ver nuestra gráfica XR. Vamos a ir a estadística, vamos a ir a gráficas de control, gráficas variables por subgrupos, y vamos a seleccionar XBAR. Ok, aquí tenemos todas las observaciones en una columna. Seleccionamos onzas, lo tenía yo aquí. Nuestro tamaño de subgrupo van a ser 5. Vamos a ir a XBAR y en test vamos a seleccionar todas las pruebas. Vamos a darle OK. Y aquí vamos a ponerle XBAR. Refrescos. OK. Vamos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica
XR. Ninguno está fuera de proceso, parece un proceso estable. Tenemos nuestra media 11.89, nuestro valor máximo 11.92 y nuestro límite inferior 11.85. Y para este rango tenemos 0.06 la media, nuestro valor máximo 0.13 y nuestro valor mínimo es igual a 0. Ok, vamos a ver, utilizarlo con el asistente. Vamos a seleccionar análisis de gráfica. Aquí seleccionamos una gráfica XR. Y aquí seleccionamos onzas. Nuestra constante van a ser 5 el tamaño. Vamos a darle OK. Aquí tenemos nuestras gráficas. Tenemos nuestro diagnóstico, descripción. Parece que está todo bien. Vamos a minimizar. Ok, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con el nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir el otro archivo para realizar nuestra gráfica XS. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Son 10 muestras al día por 30 días, lo cual equivale a 300 muestras. Okay. Para realizar esta gráfica nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a control charts y variables, gráficas variables por subgrupos, y seleccionamos XBAR-S. Okay, aquí seleccionamos onzas, nuestro subgrupo, el tamaño nos está pidiendo que es un tamaño de 10 unidades. Entonces vamos a hacerlo 10 unidades. Aquí en opciones de XS en pruebas vamos a seleccionar todas, vamos a darle OK. Ya tenemos todo, vamos a poner aquí XS, vamos a darle OK, vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica XS. Tenemos un valor que sale de nuestro, que no pasa la prueba, es el valor número 8. Vamos a irnos al valor 8. Son estos valores, los cuales están muy por encima del promedio de las pruebas. Las 10 pruebas que se hicieron sobrepasan esos valores. Ok, vamos a seleccionar. Ok, vamos a verlo con el asistente. Análisis de gráfica. Vamos a seleccionar XS. Ok. Vamos a seguir. Ejemplo de llenado de latas de atún 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico.
debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Número 1. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Número 2. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Y por último, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir este archivo. Ok, vamos a realizar la primera gráfica de rachas y determinar si está bajo control. Entonces, llenado auto. Aquí tenemos nuestras 240 muestras. Vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, run chart. Aquí tenemos, seleccionamos peso de atún, nuestro subgrupo, tamaño subgrupo va a ser 8 muestras. 8 muestras. Vamos a darle OK. Aquí tenemos nuestra gráfica. No aparece ningún punto en rojo ni señalado, por lo que podríamos decir que está bajo control. Vamos a minimizar esto y vamos a seleccionar esta gráfica XR y determinar si está bajo control. Okay. Vamos a nuestra gráfica XR, estadística, gráficas de control por subgrupos y XR. Aquí seleccionamos peso de atún, nuestro subgrupo de 8. En opciones vamos a seleccionar pruebas y seleccionamos todas las casillas. Vamos a darle OK. Vamos a darle OK. OK. Aquí nos indica que es un proceso estable. No hay ninguna seña de que esté fuera de rango. Tenemos una media de 139.33, un límite inferior de 138.92 y uno superior de 139.74. Vamos a realizarlo con el asistente. Gráficas de análisis. Ok. Export. Ok. 8. Vamos a darle OK. Y parece que está todo bien. Número de subgrupos 30, tamaño 8, media 139, desviación estándar .40 y .38. Aquí tenemos nuestras gráficas y está bajo control. Ahora nos pide hacer una gráfica XS con la nuevo tamaño de muestreo. Vamos a abrirlos. Ok. Entonces vamos a, para determinar, vamos a ir a estadística. Vamos a ir a XS. Aquí seleccionamos peso de atún y el incremento pues, de 15 unidades. En opciones vamos a ir a pruebas, seleccionamos todas las casillas, vamos a darle OK y damos OK aquí. Ok, tenemos una prueba que no pasa, que es la prueba 8,
Prueba 8, vamos a irnos. Ok, aquí está. Las cuales algunas están por encima de los 140 gramos y tenemos todas las demás dentro del rango. Pudiéramos interpretar que esa muestra número 8 es un proceso no estable. Okay. Gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función al paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región, entre los límites del control superior o inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo de desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo. Okay, aquí tenemos nuestra información. Son 20 muestras. 20 lotes, perdón. Y cada lote con un tamaño de 10.000 unidades. Y pues la columna de los defectos. Para realizar esta gráfica vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráfica por atributos y seleccionamos gráfica P. Okay, seleccionamos defectos, subgrupos, el tamaño del lote. Vamos a pruebas, seleccionamos las 4 casillas, vamos a darle OK, damos OK y aquí está. Y tenemos 1, 2, 3, 4 puntos que nos indican que nuestro proceso no es estable.
que vamos a hacer un análisis de gráfica P, columnas, seleccionamos efectos, subgrupos, tamaño del lote, vamos a darle OK. Ok, aquí tenemos esta información, estas gráficas. Ejercicio de desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo. Okay, aquí tenemos ya nuestros datos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas por atributos y seleccionamos gráfica P. Seleccionamos defectos en la variable, tamaño de subgrupos, seleccionamos tamaño de lote, gráfica P, vamos a pruebas, seleccionamos las 4 casillas, damos OK y seleccionamos OK. Ok, no hay nada que nos indique que esté fuera de control estadístico. Vamos ahora a hacer otra gráfica por atributo, la lane IP. Seleccionamos defectos, subgrupo, tamaño de bloque. En opciones vamos a pruebas, seleccionamos las 4, vamos a darle OK, OK y aquí tenemos. Ok, nuestro proceso está estable.